Esperamos que a través de este tiempo de adoración, si hayas pedido al Señor esa sensibilidad, esa vulnerabilidad a su palabra, que no haya resistencia. Ya tenemos 3 enemigos que hoy van a buscar que tú te vayas a tu casa vacío, que tú te vayas a tu casa sin esta palabra que te levante, que te edifique. Así que hoy, hermanos, tenemos esta palabra frente a nosotros que tiene una intención para nuestras vidas y es bendecirnos. Amén, iglesia. Amén. Ya empiezan los calorcitos y apenas estamos pisando marzo y ya se desataron. Ahora vamos a tener más trabajo porque ya si de por sí nuestra carne resiste la palabra. Ahora imagínate el calor que arrulla, hermanos. Entonces vamos a trabajar juntos con esto, ¿verdad, iglesia? Para no dormirnos, para no distraernos, para conectar con la palabra del Señor. Hoy estrenamos capítulo, por lo tanto estrenamos serie, pero vamos a hacerlo juntos para que se escuche bonito. Hoy estrenamos capítulo, por lo tanto hoy estrenamos serie, hermanos. Hoy vamos a poner nuestros ojos sobre el capítulo 3 del capítulo 3, primero de Reyes. Vamos a poner nuestros ojos ahí, vamos a clavar nuestra mirada ahí, pero quiero además invitarte, iglesia, a que durante esta semana te des un tiempo de leer todo el capítulo 3. Es un capítulo corto. Y vamos a encontrar ahí, pues, lo que se considera, bueno, algunos subtítulos lo tienen así. Salomón dice, pide sabiduría. Es el precioso encuentro que tiene Salomón con Dios. Porque los encuentros con Dios son premeditados. Dios los planifica, los agenda. Él busca esos encuentros con nosotros. ¿Y qué crees, iglesia? El día de hoy, Dios ha planeado un encuentro contigo. ¿Lo crees así? Yo creo que Dios ha planeado un encuentro con nosotros. Cada que abrimos la Biblia, el objetivo de Dios es encontrarnos. Es que nosotros lo encontremos a Él y tengamos un tiempo memorable, iglesia, un tiempo de bendición. Así que vamos a hacer nuestra lectura panorámica, primero de Reyes, capítulo 3. Son los primeros 4 versículos. Ahí vamos a meditar el día de hoy. Dice: Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David. Entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Hasta ahí nuestra lectura panorámica. En estos textos vamos a observar mucho del preámbulo de este encuentro que tiene Dios con Salomón, el tercer rey de Israel. Hasta ahorita, iglesia, hemos llevado literalmente años observando las actitudes y el proceder del rey Saúl. Después nos dedicamos a una temporada muy larga a observar a David, pero hoy vamos a empezar, ya estamos observando la vida de Salomón, el tercer rey de Israel. Y versículo a versículo, primer versículo dice: Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David. Entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Él se encontraba edificando una casa para él y una casa para Dios, ¿cierto? Porque ya hemos dejado en claro que Dios no le permitió construir esta casa a David. Una tarea que le entregaron a Salomón. Ese era su trabajo. Mientras que a Josué le entregan la tarea de tener la victoria, de ganar el terreno, a Salomón le dan una tarea. Su tarea fue construir una casa. Pero mientras eso ocurría, pasó lo siguiente, iglesia. Dice que Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto. ¿Y cómo hizo este parentesco? Casándose con su hija. Algunos teólogos y algunos comentaristas dicen que estos parentescos, estas alianzas eran meramente políticas, que tenían como objetivo, iglesia, la paz de las dos naciones.
al tener parentesco se garantizaba la paz, se garantizaba una buena relación entre las naciones, pero esto era necesario. O sea, era necesario casarte con las hijas de aquellos pueblos para tener paz. Cuando el reino de David, de Salomón, había sido firmado que iba a ser un reino de paz, que las guerras que su padre había librado, hoy en día Salomón ya no tendría que librarlas, que tendría un gobierno de paz. Pero Salomón comenzó a hacer estas alianzas políticas. Eso es lo que dicen los comentarios, iglesia. Pero ¿qué crees? La Biblia nos responde claramente si de verdad estas fueron alianzas políticas. Ahí en 1 de Reyes 11, 1 al 4 dice: Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Gracias. Lo que observamos en esta cita, iglesia, nos responde, ¿realmente eran meras alianzas políticas? No, claramente dice que las amó. Sus uniones con todas estas mujeres no fueron políticas, fueron románticas. Salomón era un todas mías. Bueno, yo creo que era el rey de las todas mías, porque de verdad era muy amoroso este hombre. Mira lo que dice: amó además de la hija de Faraón. ¿Amó a quiénes, iglesia? A mujeres extranjeras. ¿A quiénes? A las de Moab, con quienes habían peleado su padre encarnizadamente, con quienes tantos israelitas murieron para que pudieran tener el terreno que Dios les había prometido. Moabitas, ¿qué más, iglesia? Amonitas, edomitas, sidonitas, eteas. Bueno, iglesia, justo los pueblos que Dios les dijo: estas no, estas no. Pero Salomón tomó a estas mujeres, iglesia. Nuestro primer punto se llama alianzas peligrosas. Y a lo mejor tú digas: no, pues yo por eso me casé con una chilanga. Yo me casé por eso con una de Guanajuato, no con unas filisteas, con una gringa. Yo no me casé con una extranjera. No me casé con una de otra tierra. Y podrías decir: entonces esta palabra pues no tiene nada que ver conmigo, porque yo a lo mucho tomé a una mujer. Pero, iglesia, vamos a extraer la esencia, porque tú y yo sabemos que la palabra de Dios es útil, es útil. Nada en ella tiene desperdicio, es útil. ¿Me podría servir este texto para mi vida? Aunque hable de un hombre que tuvo 1000 mujeres, sí puede. Porque ¿cuál fue el punto, iglesia? Que el Señor le advierte a Salomón desde hace mucho tiempo en el Pentateuco que no deberían tomar a estas mujeres extranjeras. ¿Por qué? ¿Por qué no quería? ¿Porque Dios era elitista? ¿Porque Dios quería conservar la raza? ¿Por qué? Ahí lo dice, ¿verdad? Porque éstas harían inclinar su corazón tras sus dioses. Esto nos da un principio a nosotros, iglesia, que tenemos que tener cuidado con las alianzas que hacemos, tanto espirituales como las relaciones personales. Tú puedes decir: no, es que es mi amigo de muchos años, pero ¿sabes qué, iglesia? Dios no se equivoca. Y cuando nosotros comenzamos a relacionarnos amistosamente, románticamente con alguien que no conoce a Dios y no teme a Dios, este es el fin que también Dios ya prescribió. Te va a hacer que tu corazón se incline tras sus dioses, tras aquellas cosas que al Señor le son contrarias. ¿Entendemos esto como un principio, iglesia? Entonces tú y yo tendríamos que evaluar nuestras relaciones. Tendríamos que decir: bueno, yo tengo relaciones laborales inevitables. ¿Cierto o no? Son inevitables. Relaciones familiares que son inevitables. No puedo evitar a mi tía la gorda. No la puedo evitar, esa mujer entrometida. No, hay relaciones que no podemos evitar, pero hay relaciones que sí podemos evitar. Que sí podemos, iglesia,
cuidar, más que evitar, cuidar, porque aquí, ojo, quiero hacer una aclaración con esta palabra de evitar, porque nos puede llevar al otro extremo, ¿estás de acuerdo? Cuando decimos, hay que evitar esas relaciones, porque de repente nos volvemos esos legalistas fariseos que, no me junto con ellos porque yo soy mejor, soy más santo. Pero recuerda, iglesia, Jesús ¿con quién se sentaba? Con prostitutas y publicanos. Pero una cosa era sentarse a comer con ellos, iglesia, y otra cosa es tener comunión. Lo hemos mencionado en muchas ocasiones, muchas. Una cosa es que tú te relaciones en tu trabajo, otra cosa es que te amistes con personas de tu trabajo, teniendo un vocabulario, iglesia, quizá obsceno. Una cosa es que tú te relaciones con ellos, que te acerques a ellos por relación laboral, por relación familiar, y otra cosa es que tú comiences a abrirles tu corazón. Porque eso es lo que ocurrió con Salomón. Salomón se enamoró de estas mujeres. Por eso decimos que era muy enamoradizo. Imagínate enamorarte 100 veces. Es demasiado, ¿no crees? Hay un problema del corazón de Salomón, porque le abrió su corazón a muchas mujeres. Mira lo que dice Deuteronomio 7, 3 al 6. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Amén, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y en esta palabra, entonces lo que vemos como común denominador es que el Señor no quiere que nosotros nos unamos en ese yugo desigual, que nosotros le abramos el corazón a cualquiera, porque desviará nuestro corazón. Y ese es el asunto, iglesia. Dios observa nuestro corazón. Si tú escuchaste con atención nuestro texto de estudio, ahí en Primero de Reyes, capítulo 3, versículos 1 al 4, dice que, en Primero de Reyes 11, 1 al 4, dice que el corazón de Salomón se desvió y que ya no era un corazón perfecto y ya no era un corazón como su padre. Y a mí me llamó la atención ese énfasis del corazón, porque a mí me dice entonces que ¿qué es lo que mira el Señor? ¿Qué mira Dios, iglesia? Nuestro corazón. Porque a lo mejor nosotros estemos presentes en la iglesia, pero nuestro corazón está desviado, está en otro lugar, está en otra circunstancia. No sé si me estoy dando a entender. Dios observa mi corazón. A Dios le interesa la condición de mi corazón. Por eso es que dice, hijo, ten cuidado con las relaciones que tú tienes, porque tienen la capacidad de desviarte el corazón. Sí tienen esa capacidad. Y no solo las relaciones personales, iglesia. Hay también otras cosas a los que les entregamos nuestro corazón que también tienen la capacidad de desviarnos el corazón. Por ejemplo, iglesia, ¿podemos entregar el corazón a nuestro trabajo? Sí. Hay gente que le pone mucho corazón, decimos esa expresión. Le ponen mucho corazón a su trabajo, le ponen mucho corazón a su profesión, le ponen todo el corazón a ciertas actividades. Pero aún eso, iglesia, tiene el peligro de desviar tu corazón. ¿Qué te pide el Señor? Dice, hijo mío, dame tu corazón. Dame tu corazón. Es la central, es el motor, es el centro de mando de mucho de lo que ocurre en nuestras vidas. Nuestro corazón, iglesia. Pero cuando nuestro corazón se lo dimos a una persona, iglesia, ¿una persona tiene la capacidad, iglesia, de cuidarlo? No. Nuestro corazón debe estar en las manos de Dios. Nuestro corazón tiene que estar en las seguras manos de Dios. Porque el Señor mira con cuidado nuestro corazón y sabe la capacidad que tiene una persona para desviarnos el corazón. Mira lo que ocurrió ahí en esta escena, ahí en Nehemías 25 al 27. Pon atención. Y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel?
Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras, y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande que de prevaricar con nuestro Dios, contra nuestro Dios, perdón, tomando mujeres extranjeras. Y obedeceremos vosotros a cometer todo este mal tan grande para prevaricar contra vuestro Dios, tomando mujeres extranjeras, dice Nehemías. Nehemías nos presenta un escenario, iglesia, y hace una remembranza de lo que ocurrió con Salomón. Y le dice, ¿no pecó en esto Salomón? Entonces, esto es un pecado según los ojos que nos presenta la palabra de Dios a través de Nehemías. ¿Estás de acuerdo? No lo presenta como un fracaso, como un desliz, como una distracción. ¿Cómo lo presenta, iglesia? Como un pecado. Entonces esto ya adquiere otro color, iglesia. Cuando nosotros somos descuidados con nuestras relaciones, nosotros podríamos decir, ay, bueno, es que es un amigo, es solamente ahí un fracaso. No, no es un fracaso, es un pecado. Porque dice, no pecó en esto Salomón. Incluso enfatiza Nehemías, siendo el hombre más sabio, siendo el rey amado por Dios, fracasó en eso, pecó en eso, iglesia, pecó en eso. Imagínate nosotros, Salomón teniendo la sabiduría de Dios, porque siempre fue el distintivo. Yo creo que cuando pensamos en Salomón, luego se viene a nuestra mente sabiduría, ¿cierto o no? Como que hay ciertos personajes que atraen ciertas cualidades rápidas a nuestras vidas. Por ejemplo, si pensamos en Sansón, ¿qué pensamos, iglesia? Fuerza, ¿verdad? Poder también. Bueno, pero si pensamos en Salomón, pensamos inmediatamente en sabiduría. Y siendo el hombre más sabio sobre la tierra, calificado así por Dios, fíjate su fracaso. Imagínate tú y yo, hermano. Dice la Biblia, tan claro lo dice, que no iba a haber otros hombre tan sabio como Salomón. ¿Lo dice así la Biblia? Sí, lo dice. No iba a haber otro ser en esta tierra más sabio que Salomón. Ahora yo quiero que aquí se levanten las manos de los que consideran que son más sabios que Salomón. Diríamos, no, ni por dónde. No somos sabios. Necesitamos la guía de Dios. Entonces imagínate qué vulnerable eres si no eres sabio como Salomón a una relación que desvíe tu corazón, iglesia. Nuestras relaciones tienen la capacidad, iglesia, de influir en nuestra vida, porque eso es lo que ocurre cuando tú te relacionas con alguien. Le das la capacidad de influenciarte. Cuanto más te relaciones con esa persona, su opinión en tu vida va a tener un peso. Cada vez va adquiriendo cierto peso sobre tu vida. No cualquier peso, no cualquier relación, pero la opinión de tu mejor amigo va a tener cierto peso en tu vida. La opinión de la mujer a quien dices amar o al hombre a quien dices amar va a tener un peso diferente sobre tu vida. Y precisamente un ejemplo de esto es Sansón. En Jueces 16, 4 al 22, nos habla de la vida de Sansón. Y todo comienza esta narrativa diciendo que Sansón se enamoró. Así como nuestro querido Salomón amó a las extranjeras, Sansón se enamoró de una filistea. Y ahí está la clave, hermano, de qué estamos enamorados. Porque a lo mejor tú digas, yo estoy enamorado, perdidamente enamorado de mi esposa y de nadie más. De verdad de nadie más, porque algunos están enamorados, apasionados por otras actividades que también podrían estar desviando tu corazón. Pero vamos a seguir con lo que dice la Biblia. Jueces 16:4, vamos a hacer una lectura ahí. Jueces 16:4 en adelante dice, ¿sí ya lo tenemos? No lo tenemos, ¿verdad? Yo lo tengo. Ya lo tenemos. Sí. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Y hasta ahí, Gerard, hasta ahí, gracias. En esta lectura que ya hemos estudiado, que fue una de nuestros sermones hace muchos años, verso a verso el libro de Jueces, observamos a Sansón, el hombre más fuerte. Y yo quiero que nada más vayas recapitulando. El hombre más sabio cayó por enamorarse de mujeres
extranjeras. El hombre más fuerte cayó por enamorarse de la mujer extranjera. Esa es la clave, hermano, de qué estás enamorándote. Sansón se enamora de Dalila y la Biblia dice que los enemigos estuvieron utilizando a las mujeres de Sansón. Lo hemos dicho en otras ocasiones. Sansón tuvo 3 mujeres. Sansón siempre me recuerda a Cristian Nodal. Con una se casó, con otra se enamoró y con otra se acostó. Así de sencillo. Porque con la que se casó, con la esposa que se casó, iglesia, también los enemigos la quisieron usar para descubrir en qué consistía la fuerza de Sansón. Luego dice en la Biblia que justo versículos antes del 16, del capítulo 16, finales del 15 obviamente, habla de que vio a una prostituta y se acostó con ella. Eso fue todo. Y luego viene Dalila, de quien sí se enamoró, pero hasta para eso no tuvo ojo, porque se enamoró de la persona equivocada. Pero el enemigo, iglesia, fíjate nada más que astuto es el enemigo. El enemigo utiliza esas personas clave en nuestra vida. Y utilizó a la mujer de la que se enamoró Sansón y fue la persona clave para su destrucción. Porque llegaron con Dalila y le ofrecieron una cantidad para que descubriera este secreto. Mientras que a su esposa la presionaron, iglesia. Le dijeron, si no nos dices en qué consiste la fuerza de tu esposo, quemamos a tu familia viva. Esa era una presión. Pero aquí no, aquí fue un soborno. Aquí a Dalila no le ofrecieron, no la hostigaron ni la presionaron. Aquí le ofrecieron un dinero. Y ella lo aceptó. Y dice la Biblia que presionándole cada día, preguntándole en qué consiste tu fuerza. ¿En qué consiste? Y recuerda cuál fue la petición de los enemigos, iglesia. Queremos que averigües en qué consiste su fuerza. ¿Para qué? Atarlo y dominarlo. Porque eso es lo que quiere el enemigo. Atarte y dominarte. Dominar tu mente. Dominar tu corazón. Encadenarte. Meterte en prisiones obscuras, iglesia. Esa es su intención del enemigo. ¿Y va a utilizar a quién? A gente de tu entorno. Va a utilizar incluso la voz de tus padres, la voz de gente a tu alrededor. Pues es tan importante reconocer cuál es la voz de Dios. En la mañana les compartí a los hermanos en la escuela dominical que tuve la oportunidad de predicar en un grupo de pastores. Son aproximadamente un grupo de como 180 pastores que se reúnen a orar y a mí me impresiona lo que hacen estos pastores, pero me invitaron a predicar con ellos sobre el libro de Cantares. Y el libro de Cantares, literalmente, hermanos, es una canción. Es una canción. Y en esa canción hay coros, hay estrofas. Y hay que saber distinguir cuando está cantando el rey, Salomón, cuando está cantando la tsunamita, y hay que distinguir cuando está cantando el pueblo, porque aquí cantan varios. Toda la dinámica del libro de Cantares depende de que sepas escuchar cuándo canta la gente, cuándo canta la novia y cuándo canta el novio. Y eso trajo una enseñanza muy clara a mi corazón, hermanos. Esto también se aplica a tu vida. Tienes que saber cuándo son las voces de la gente, cuándo es tu voz y cuándo es la voz de Dios. Tienes que saberlo distinguir. Salomón, siendo sabio y siendo amado por Dios, no distinguió, iglesia. Y cayó en este pecado, así lo nombra Nehemías, un pecado. Y lo que ocurre ahora con Salomón es que también lo vemos en ese gran fracaso, en esa gran derrota. ¿Por qué? Utilizó el enemigo a aquella de quien él se enamoró para atarlo y dominarlo. Y el problema de ambos fue no saber quién era quien estaba hablando a sus vidas. Quién estaba detrás de todo lo que estaban pasando ellos como hombres, en este caso de los dos. Fíjate lo que dice también para terminar, Números 25, 1 al 3. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Gracias. Si tú y yo ponemos atención en esta lectura, Jos, ayúdame, pasa al siguiente versículo de esa misma lectura, el versículo 4, si no me equivoco. Escucha con atención, fíjate el versículo 4. Tantito esperamos.
Ahí está. Y Jehová dijo a Moisés, toma a 2 de los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Continuamos, Jos. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Continuamos. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo a una madianita a sus hermanos a los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Hasta aquí tantito, escucha. O sea, aquí vemos un escenario interesante, porque vemos ya un cinismo de parte de este hombre. Estaban ahorcando a la luz del sol a hombres que habían cometido este pecado, y este cuate viene y trae a una extranjera ahí entre sus hermanos, casi como restregando, ¿no? su necedad. Sí, he aquí un varón de los hijos de Israel, un israelita, vino y trajo a una madianita. ¿De quién también se casó? ¿Con quién también se casó Salomón, según esto? Con una madianita, una egipcia. Y a mí me parece triste el caso de Salomón porque, iglesia, ¿cuál fue la historia de Israel con Egipto? Una historia impresionante, sorprendente, gloriosa, del rescate de Dios a su pueblo de Israel. Lo sacó de Egipto y luego el rey se trae a una egipcia para casarse con ella. ¿Sí te imaginas esto? ¿Qué mensaje estaba transmitiendo Salomón a Dios? Casándose con una mujer egipcia, olvidó la historia, olvidó la intervención de Dios a favor de su pueblo. Lo olvidó, iglesia. Es lo mismo que vemos aquí. Ahora, este Dios de este versículo de Números es el mismo del libro de Primero de Reyes, iglesia. Es el mismo. ¿Ha cambiado? Como que ha dicho, bueno, mira, voy a ser un poco más moderno en mi manera de pensar. Imagínate a Dios diciendo eso. Voy a ser más moderno. Tampoco voy a ser mocho. Porque si te quieres casar, cásate con quien quieras. Ya no me voy a enojar por eso. ¿Tú crees eso, iglesia? Yo no. Yo creo que este Dios es el Dios de ahora. Y que sigue siendo y seguirá siendo. Él no cambia. En Él no hay sombra de variación. Él sigue siendo el mismo. Y mira cómo se enojó el Señor. Se enojó tanto que dice, ahórcalos a todos los que se fornicaron, porque el texto comienza diciendo así. Moraba Israel en Sittim y el pueblo comenzó a fornicar con estas mujeres extranjeras. Y el furor del Señor se enciende y pide que los ahorquen. Y fíjate, la Biblia dice que la gente estaba llorando, ahí te lo dice. La gente estaba llorando y este cuate viene y trae a otra mujer extranjera. Qué cara dura diríamos por ahí, ¿verdad? Pero mira lo que ocurre adelante, versículo 7. Y vino Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y lo alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Sí, yo creo que es una escena cruda, definitivamente una escena sangrienta. Una escena fuerte. Pero fíjate nada más la conclusión. Un hombre, ¿quién era este hombre? Fines. Fines se enojó. ¿Cómo puedes atreverte? Agarró la lanza, lo mata y dice, y así cesó la ira de Dios, la mortandad de los hijos de Israel. Y esta actitud la veo en Nehemías. Porque dice ahí el texto que acabamos de leer en el 13, 25 al 27. Y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos. Les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos. Porque, iglesia, esto te habla de un celo santo, de una ira santa. La podemos ver en Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús saca a los cambistas, a los vendedores del templo. Es una ira santa, una ira justificada. Porque precisamente nuestro Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios que se aira. Y a eso le llamamos la justa ira de Dios. Y aquí la vemos. ¿En qué escenario? En un escenario donde hombres toman a mujeres extranjeras.
Ahora, iglesia, ¿a nosotros también nos pidió cuidar nuestras relaciones? Por supuesto que sí. Un versículo que nos va a hacer eco de aquel que nos muramos. No te unas en yugo desigual, no lo hagas. No te unas en yugo desigual. Hay maldición en unirte en yugo desigual. Y tú podrías justificar tanto este versículo, iglesia, diciendo, es que no, es que este hombre se comporta hasta mejor que los cristianos. Es que ella es muy trabajadora, de casa, es una chica de familia, ya nada más le falta ser cristiana. Pues casi nada. No, le falta todo. Pero es que a veces nosotros pensamos que podemos, iglesia, encontrar alguna laguna legal para que nosotros actuemos en esa laguna legal y que Dios aún así nos bendiga. Pero ya nos dejó impreso la Biblia en su palabra, iglesia, no te unas en yugo desigual. Y si fuera poco, este versículo nos muestra tantos escenarios de hombres que fracasaron uniéndose en yugo desigual. ¿Cierto o no, iglesia? Salomón, el hombre más sabio, Sansón, el hombre más fuerte, y fracasaron. Fracasaron por cómo se relacionaban con las mujeres extranjeras. Y algo que el otro día platicando con Rubén Chapa, me platicaba, me pareció un comentario de tanta bendición. La actitud de Jesús frente a las mujeres. Jesús tuvo enfrente de él a una mujer extranjera, a una samaritana. Y estuvo con ella a solas. Pero ¿cuál fue su actitud frente a ella? Santa. Una actitud correcta. Iglesia, en él podemos ver qué actitudes tener con las mujeres. Lo decía Rubén en su comentario ahí. Fue una plática de pasillo, de hecho. Y platicaba Rubén, Jesucristo siempre dignificó a la mujer. La valoró. Él tuvo un trato con el sexo opuesto de una manera correcta. Y tanto que las mujeres, iglesia, eran también parte de su ministerio, sosteniendo su ministerio. Las mujeres, decía Rubén, fueron las primeras en ir a la tumba con la intención de encontrarse y ungir un cadáver, pero se encontraron con Jesús resucitado. Las mujeres fueron las primeras en promover que Jesucristo había resucitado. ¿Tuvo una buena relación Jesús con las mujeres? Sí, sí, iglesia. Salomón, el hombre más sabio, no, y Sansón, el hombre más fuerte, tampoco. ¿Cómo es tu historia, iglesia? Si nos alineamos a esta verdad, tenemos entonces que decir, tengo que cuidar mis relaciones, porque la Biblia dice que estas relaciones tienen la capacidad de desviar mi corazón. Y si ya de por sí mi corazón solitito se desvía, porque es engañoso. Ahora imagínate echándole la mano con mujeres o con relaciones equivocadas. Porque quiero enfatizar, no solo se trata de mujeres u hombres inconversos. Se trata de todo aquello de lo que te enamoras que tenga la capacidad de desviar tu corazón. Porque Sansón se enamoró de mujeres. Ya entonces derribamos totalmente, iglesia, el argumento filosófico de decir que estas uniones eran políticas. ¿Ya lo derribamos? Sí, la Biblia dice que no eran políticas, que se enamoró de todas. Entonces, iglesia, aquí de lo que te enamoras es tu destrucción también. Sansón se enamoró de Dalila y esa mujer fue usada para su destrucción, para atarlo y para dominarlo. Para atarlo y dominarlo. Y podemos hablar de un sinfín de casos de hombres que por enamorarse de la persona incorrecta fracasaron y pecaron. Del hombre incorrecto fracasaron y pecaron, iglesia. Porque los hombres podríamos decir, sí, es que hay que saber elegir a la mujer, porque a mí me ha ido medio mal. Pero también las mujeres, iglesia. ¿Hay casos de mujeres que se casaron con el equivocado? Sí, ahí tienes a Abigail, mujer de Nabal. Nabal era un testarudo y esta mujer era sabia. Una mujer sabia como Salomón se casó con un testarudo como Nabal. Entonces imagínate, iglesia, también hay mujeres casándose con la persona equivocada, hombres casándose con la mujer equivocada. Tienes que cuidar tus relaciones, pero sobre todo tienes que cuidar tu corazón de qué te estás enamorando, de qué estás apasionado. ¿Sí entendemos eso, iglesia? Porque nuestro corazón es engañoso y tiende a desviarse solo. Ahora imagínate a través de quien te invita. Porque este texto que leímos de Números dice que
el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo, lo convidaban, ¿verdad? Vente, vamos para acá. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Iglesia, ten cuidado con las relaciones que tenemos, porque las alianzas que haces pueden ser peligrosas. Punto número 2, solo son 3 puntos, iglesia. Despabilate, échate aire, pellízcate, codea a quien quieras, pero que no se duerman. Pero este calorcito sí arrulla, ¿a poco no, hermanos? Van a decir, no es el calor, pastor, es tu voz que nos arrulla. Pues hermanos, voy a echarle ganas, pero ustedes también. Vamos, punto número 2, versículos 2 y 3. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová en aquellos tiempos. Ahora escucha, iglesia, cuando dice lugares altos, podríamos pensar en primer lugar en los lugares altos idolátricos, pero no, también existían lugares altos de adoración para Dios. Pero había un solo lugar alto que Dios había establecido como el tabernáculo de Moisés. Pero qué flojera ir hasta allá. Entonces empezaban a levantar lugares altos que les quedaran cerca. ¿Sí me estás entendiendo con esto, hermano? Había un lugar alto, único, exclusivo y establecido por Dios, pero ellos se hicieron sus lugares más cerquita. Uno que no me costara trabajo. Y por ahí va nuestra enseñanza en este punto, iglesia. El amor a la manera de Dios. Porque dice la Biblia que en ese tiempo Salomón amaba a Dios. Porque así lo dice el versículo de nuestro estudio en los primeros versículos, ¿verdad? Dice, Salomón hizo parentesco, ya me perdí un poquito, en el 3, ¿verdad? Sí. Mas Salomón, gracias, amó a Jehová andando en sus estatutos de su padre, solamente que quemaba y sacrificaba incienso en lugares altos. Muchas veces esto se confunde, hermanos, pensando que Salomón era un hombre que amaba a Dios, pero adoraba a los ídolos porque sacrificaba y encendía incienso en lugares altos. Pero vuelvo a repetir, esos lugares altos, iglesia, eran centros de adoración a Dios, al Dios verdadero. Pero sin en cambio, esto no quita de que no querían hacer el viaje largo para adorar a Dios, sino que buscaban el viaje corto y se acortaban las distancias ellos mismos, diciendo, pues se trata de un lugar alto, pues aquí nos queda el cerro, ¿no? Cerquita. Y ahí lo levantamos, porque ir a hacer un viaje tan largo es más pesado, requiere más trabajo, más sacrificio. Si tú y yo nos adelantamos tantito en los versículos, dice el versículo 4, e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. ¿En dónde estaba el lugar alto principal? En Gabá. ¿Quién lo puso ahí? Moisés. Lo vamos a ver con Biblia. Pero fíjate nada más. Deuteronomio 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando un amor tiene un pero, ya no es un amor total, iglesia. Porque aquí dice que Salomón amaba a Jehová solamente que sacrificaba en lugares altos. Solamente. Y esa pequeña cosa, iglesia, lo separaba de un amor real, de un amor total, de una devoción absoluta, ¿cierto o no? Y hay cosas que a nosotros también nos separan de una devoción absoluta, iglesia. Bueno, es que quisiera decir nombres, vamos a inventarnos uno. Juanito era un gran hombre de Dios, solamente que, ¿qué, iglesia? ¿Cuál es tu qué que te separa de una devoción absoluta? ¿Cuál es tu qué que te separa de una devoción absoluta? Fíjate ahí, Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuál es el amor a la manera de Dios, iglesia? Un amor absoluto. Un amor absoluto que se ve guardando sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos. Todos estos los tenemos impresos en la palabra del Señor. Allí encontramos su voluntad, iglesia. Allí encontramos el deseo de Dios. Si tú no lees la Biblia, no vas a conocer cuál es la voluntad de Dios. Entonces, todo lo que pasa en tu vida lo vas a evaluar en base a tu criterio. En base a lo que tú
pienses que es lo correcto. Si tú no conoces al Señor. Esto ocurre mucho en la gente que comienza una vida con Dios, que lleva poco conociendo la palabra del Señor. Y vamos a hacer una evaluación rápida. Levante su mano quien tiene un año de convertido, un año de haber aceptado a Cristo, de haberse acercado al Señor. Un año, hermano, levanten su mano. O menos de un año. Menos de un año de acercarse al Señor. O sea, menos de un año puede ser hasta un día, okay. Lo que se te ocurra. ¿No nadie? ¿Quiénes tienen aquí más de un año? Levante su mano. Más de un año en la fe. Más de 2, más de 3. O sea, más de un año me refiero a de un año hasta los 60, pues. Muchos, iglesia, muchos llevan aquí esa temporada, mucho. Pero ocurre algo aquí, hermanos. Lo que pasa es que podríamos estar en la casa del Señor por mucho tiempo sin haber conocido al Señor, sin haber conocido a Dios. Entonces ocurre que en nuestro andar todo lo sometemos a nuestro criterio o al criterio de nuestra membresía. No es que en la iglesia no tomamos, no fumamos, porque no está bien. En la iglesia no es bien visto. Pero ¿te lo dijo Dios o te lo dijo tu membresía? ¿Quién te lo dijo? Porque depende muchísimo, iglesia, de quién te lo dijo, ¿eh? Si te lo dijo tu iglesia, se convierte en un requisito, ¿cierto o no? No bailamos porque no debemos bailar. En mi iglesia está prohibido, penadísimo, juzgadísimo bailar. ¿Quién te lo dijo? ¿Tu membresía o la palabra de Dios? ¿Quién te lo dijo? Porque motivado, ¿por qué estás obedeciendo? Cuando tú conoces a Dios a través de la palabra de Dios, vas a conocer qué es lo que verdaderamente es la voluntad de Dios y qué es lo que es la voluntad del hombre, iglesia. Y vas a conocer qué le importa más al Señor, qué peso tiene más en tu vida. No necesitas depender de que un pastor te esté diciendo qué es bueno, qué es malo, qué películas ver en Netflix o cuáles no, cuál cartelera debes considerar en el cine y cuál no. Porque si conoces a Dios, vas a saber qué cosas sí se pueden ver, de qué cosas sí se pueden hablar, qué cosas sí se pueden bailar. No sé si me estoy dando a entender. No te tiene que decir tu membresía, te lo tiene que decir Dios. Y yo te quiero decir algo, hermano. Dios no nos habla de la misma manera. A algunos, Dios pone en su corazón no hacerlo porque los conoce. ¿Me estás entendiendo? O sea, no te puede poner lo mismo a tu corazón que al mío. Yo recuerdo a una persona que me decía, no, es que yo no concibo, es que el pastor fue a la feria. Fue a la feria, fíjate. No, yo no, porque yo iba a la feria y me ponía unas guarapetas horribles. Yo por eso la feria no, porque eso está mal. Pero Dios no me habló eso a mí, porque yo no tengo ese recuerdo. Yo nunca me he puesto hasta las chanclas en una feria. En otras partes tal vez. Nada, es cierto. No, me estoy dando a entender con este ejemplo, ¿verdad? A mí no me puede decir eso a Dios porque a lo mejor en eso no caigo. Yo caigo en otras miles cosas más. Entonces no puedo hacer una regla. Si a mí me dijo que no bailara, nadie debe bailar porque yo no bailo. No, hermano. Tenemos que permitir que Dios confronte nuestra vida. Que Dios nos hable. Y vuelvo a hacer hincapié, hermanos. Esto no es la licencia para que bailes. Es un ejemplo de que lo que hagas o dejes de hacer no debe de ser motivado por lo que diga tu pastor o tu iglesia. Debe de ser motivado por la palabra de Dios. Si Dios te lo dijo y te lo mostró en su Biblia, hazlo, pero no lo impongas a los demás. Permite que Dios les hable a cada uno en su momento, en su tiempo, bajo sus circunstancias. Amén. Porque si no haríamos un reglamento parejo, no todos, nadie debería de. No, hermanos, tenemos que tener cuidado. Ha pedido otros ciertos sacrificios. Yo recuerdo a un hermano que nos compartía su testimonio, donde yo nací, en la iglesia donde yo nací, que el Señor le pidió no comprar carros nuevos, que él no debería tener un carro nuevo, que con el que tenía ya no más, porque su delirio, la forma en la que él se sentía importante, la forma en la que él sentía que era un hombre realizado era comprándose un carro nuevo cada año. Y que el Señor trató con su vida y le dijo, no vas a volver a comprar un carro de aquí a que te mueras.
Entonces imagínate si lo hiciera regla, hermanos. No, nadie, no debería. ¿Se compró un carro nuevo? Pues qué mal, hermana. Porque Dios a mí me dijo que no era bueno. Pero lo haces regla. Lo haces regla, hermano. No podemos. Tenemos que permitir que Dios nos a nosotros. Amén. Y así te vas a evitar que venir a tu pastor. Oiga, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? ¿Puedo hacer aquello? ¿Qué te dice Dios? Cuando a mí alguien me viene a decir, oiga, pastor, yo puedo bailar tal cosa. ¿Qué te dice Dios? Yo no soy Dios. Porque los haces dependientes de ti. Pero dices, ¿qué te dice Dios? Los motivas. Dios les hable. Y Dios les muestre, ¿sabes qué? Tú, por tu tentación, por tu carne, no deberías hacer esto. No quiero que lo hagas. Yo sé que te seduce. ¿Me entiendes eso? Entonces, algo que tenemos que hacer prontamente, amada iglesia, es cuidar ese corazón que Dios nos ha dado. Juan 21:23. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Vamos a avanzar. Tenemos mal este versículo. Juan 21:15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, te amo. Dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Gracias. Este punto se trata del amor a manera de Dios, ¿cierto? ¿Cómo amarlo? En primer lugar, entendimos que el que lo ama guarda sus mandamientos. ¿Qué mandamientos? ¿Los de mi iglesia? No, los mandamientos de Dios. ¿Cómo los conozco? Lee la Biblia. Ya me lo sé, son 10. No, son más de 10 mandamientos. Son muchos más. Hay mucha más voluntad impresa. No tienes que depender de lo que te diga tu pastor, tu diácono, tu líder espiritual. No hagas eso. Depende de la dirección del Espíritu Santo que te va a mostrar en la Biblia. Ahí te va a decir, esta es mi voluntad para ti. Esta es mi voluntad. Incluso tan grande es Dios que nos dice, mira lo que le pasó a él por no obedecer mi voluntad. Eso te puede pasar a ti. Entonces, amada iglesia, amar al Señor a su manera. Y aquí dice que confrontó a uno de sus discípulos y le dijo, ¿me amas? Claro que sí, Señor, yo sí te amo, yo sí te quiero. Pues bueno, si me amas, apacienta mis corderos. Y en las 3 ocasiones el Señor le dice, mis ovejas, mis corderos, cuídalos. Dijimos que amar a Dios es guardar sus mandamientos, pero también amar a Dios a la manera de Dios es cuidar y velar por sus ovejas. ¿Quiénes son sus ovejas, iglesia? Nosotros somos sus ovejas. Siempre el Señor nos lleva a que si lo queremos amar a Él, amemos al prójimo. Que si en verdad lo queremos amar, pero tú no puedes decir que amas a Dios y no amas a tu prójimo. Eso es contradictorio espiritualmente. Decir amar a Dios. A mí me llama la atención, hermanos, de personas que nos decimos cristianos, incluso estamos en la misma congregación, pero no nos hablamos. Eso es de verdad totalmente contrario a la voluntad del Señor. Ya me voy porque ahorita no quiero ni verla, porque yo paz y yo ya la perdoné, pero yo no quiero relacionarme con ella. Y me salgo porque quiero evitar problemas. ¿Y qué vas a hacer en el cielo, hermano? ¿Cómo le vas a hacer? ¿También la vas a evitar? ¿Te vas a ir a tu rincón del infinito y ella al otro? ¿Cómo le vas a hacer? Hermano, tú y yo tenemos que aprender a amar a los demás, amar a Dios amando a nuestro prójimo. El prójimo creyente o el prójimo no creyente, hay que amarlo. Es costoso, sí, muele tu orgullo, muele tu carne cuando debes amar al que no te ama. Y el Señor mismo dijo, ¿qué beneficio es amar? ¿Qué ganancia es amar al que te ama? Eso es fácil. Es fácil amar a la gente
que te ama, pero qué difícil es al que te ha mostrado con sus palabras, con sus actitudes, sus engaños, toda su maldad contra ti, que no te ama. ¿Qué difícil, hermano? ¿Quién ejemplificó amar al que no lo amaba? Jesucristo. Jesucristo amó a los que no lo amaban. Así que, hermanos, tú y yo tenemos un ejemplo en Cristo Jesús, que siendo 100% hombre, amó a las personas que no lo amaban a Él. Así que te animo, hermano, a que tú y yo podamos ejercitar esto. A mí me encantaría mucho más profundizar sobre esto porque de esto depende muchísimo de la fe verdadera, hermanos. Gracias, Manuel. 10 minutos y voy en el 2. Bueno, de esto depende la fe verdadera, hermano. Del amar. Del amar. Así lo resume la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es el ombligo de la Biblia entera? ¿Cuál es el versículo que resume toda la Biblia? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Híjole, hermano, el amor es el centro de la fe. Si tú no amas, dice la Biblia, si no tengo amor, nada soy. No soy nada sin amar. Y podrás tener muchos, yo los tengo, hermano. Yo los tengo, tú también los tienes, gente que no nos quiere. Pero hay que amarlos. ¿Y cómo se ama a esas personas? Porque cuando pensamos en amar a esas personas, inmediatamente nuestro cerebro, iglesia, piensa en abrazos, besos, apapachos y palabras bonitas. Eso no es. El amor tiene muchas expresiones. Dios nos amó con muchas expresiones, lo vimos ayer en los matrimonios. Y yo creo que perdonar es una de las formas más legítimas y divinas de amar. Perdonar. Dios te amó perdonándote. Podrías amar a tu enemigo perdonándolo, comenzando por lo verbal. Lo perdono en el nombre de Jesús. Y por favor, quita de tu mente eso. Lo perdono, pero no me quiero acercar a Él. Imagínate si ese fuera el perdón de Dios. Te perdono, pero no me vuelves a ver en la vida. No, hombre, estaríamos fritos. Te perdono, pero no te voy a hablar el resto de tu vida. Por bien tuyo y mío. No, hermano, ese no es Dios. Dice que nosotros debemos perdonar como Dios nos perdonó. ¿Dios así te perdonó? No, Él te perdonó, y hizo un borrón, cuenta nueva, te habló bien y seguimos con el Señor. Entonces, iglesia, hay que perdonar y hay que amar como Él ama. Ese es el lenguaje del amor del Señor. Último versículo, Lucas 18 al 22. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Si tú pones atención en los sermones, este versículo lo hemos estado usando mucho. Y este versículo otra vez nos lo presenta el Señor. Llega un hombre con una buena intención. ¿Cómo le hago para llegar al reino de los cielos? ¿Cómo le hago para heredarlo? Y el Señor lo lleva a la Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y Él se la recita. Y entonces él mismo dice: yo todo esto lo he guardado. Y es impresionante porque Jesús le puede haber dicho: no es cierto. Realmente no has guardado varios. No, lo reconoce. Jesús asiente la respuesta de este hombre. Sí lo has guardado, ¿pero qué? Pero te falta una cosa. Salomón amaba al Señor solamente que ofrecía holocausto y incienso al Señor en lugares altos. Hay una separación de nuestra devoción. Siempre hay algo que falta, iglesia. Siempre hay algo que nos separa de la devoción absoluta al Señor, del amor total a nuestro Dios. Y creo que el Espíritu Santo, iglesia, yo lo creo firmemente. Si tú se lo pides, Él te puede revelar qué es ese qué que te falta. ¿Qué es ese pero? ¿Qué es ese casi que amas al Señor? El Señor quiere que su relación con nosotros sea absoluta. Él nos ha amado absolutamente, iglesia, y que nosotros podamos devolver ese amor absoluto con otro amor absoluto. Que no haya un pero, solamente qué. Y a él ¿qué le faltaba? Este hombre rico que guardó los mandamientos a pie de cañón, iglesia. ¿Qué le faltó?
Le dijo, solo te falta una cosa. Vende lo que tienes y dalo a los pobres. Pregunta, iglesia, vamos a volverlo a hacer regla. ¿Esto tiene que ser para todos? ¿Que para amar a Dios vendas todo lo que tienes y lo des a los pobres? No, Dios te va a pedir aquello que sabe que ocupa tu corazón. Sabe qué es lo que es tu todo, porque dice, vende todo. ¿Y qué es tu todo? A él era el dinero. Por eso se fue triste. No te va a pedir cualquier cosa, hermano. Por favor, ve a Dios, obsérvalo. Él no te va a pedir cualquier cosa. Te va a pedir lo que es para ti tu todo. Lo que te separa de una devoción absoluta al Señor. Salomón amaba a Dios, sí lo amaba en verdad. Ahí lo dice y por eso lo imprimieron. Lo amaba, pero, le faltaba. ¿Qué le faltaba, iglesia, para su devoción absoluta? Que él no se fuera por la fácil de adorar, que ese es el punto que vamos a ver, pues yo creo que la otra semana, porque he recibido bastantes críticas por pasarme de tiempo. Últimos 2 versículos y acabamos. No vamos a abordar el 3, por amor a ustedes, porque coman bien. Mateo 19:21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Esta es la otra parte, ¿verdad? La otra narrativa. La pasada la encontramos en Lucas, esta la encontramos en Mateo, es la misma cita, pero aquí le dice, si quieres ser perfecto. Y lo que Dios quiere es que sí seamos, porque dice, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Puedes ser perfecto? No, porque perfecto es Dios, es verdad, es su atributo intransferible, pero Él sí nos perfecciona. Él sí nos perfecciona, iglesia. Y busca que nosotros a la medida del varón ¿qué? Hasta que llegues a la medida, a la estatura del varón perfecto. Sí quiere perfección. Hace, iglesia, cincelándote. Dios es un artista. Fíjate que lo que Él quiere formar es el carácter de Cristo. Es que carácter no es una definición que habla sobre un atributo. Carácter. Decimos, es que este no tiene carácter, aquel tiene mucho carácter. No, carácter, iglesia, es una palabra que describía un oficio. ¿Lo entendemos? Un oficio. Carácter era el oficio de aquel que se dedicaba a esculpir. Y entonces a esa acción de esculpir se le llamaba carácter, tallar, pulir y cincelar. Y a eso se le llamaba carácter. Entonces tomaba un trozo de piedra y empezaba a darle carácter, a darle trancazos, a darle cincelazos, pero no cualquier cincelazo. No era agarrarlo a golpes, ¿no? Eran cincelazos estratégicos, calculados. Y el Señor hace eso con su palabra. Nos da cincelazos estratégicos para ir puliendo, para ir quitando lo que hacemos la quiere el Señor. Si lo y a eso se le llama carácter. ¿Cierto? No le faltan pasos. Y dice la Biblia, la palabra es el martillo con que nos cincela el Señor. Si tú te expones a la Biblia, iglesia, ¿a poco no luego salimos bien trancaseados de escuchar la palabra del Señor? Ay, no lo hubiera leído, ahora sí me tocó unos. Qué bueno, porque Dios estuvo formando carácter en tu vida. Y poco a poco, iglesia, ¿a poco el David de Miguel Ángel se cinceló en un día? No, tardó mucho, la verdad no tengo el dato, a ver algunos eruditos por ahí. Yo confío mucho en el hermano Berna, que se ve muy sabiondo, y también en Rubén. ¿Alguien tiene el dato de cuánto se tardaron? Googleenlo, Wikipedienlo, del dato de cuánto se tardó Miguel Ángel en el David. Seguro que no un día, y yo creo que ni una semana. Fue muchísimo tiempo. Es más, hay una narrativa de los libros que leímos los varones
que muchos, gracias, Toño Galván, 3 años, hermano. Entre 3 y 4, interesante que Jesús tuvo a sus discípulos 3 años, por ahí así. Y no sé si estoy bien, o que ustedes corríjanme, pero en uno de los libros de los varones había un ejemplo de un hombre, decían una narrativa, perdón, de que muchos artistas rechazaron la piedra donde se esculpió el David. La rechazaron, dijeron, no le veo forma, nomás no, hasta que tomó el desafío Miguel Ángel, dijo, pues yo sí le veo forma, y empezó a darle. ¿Y sabes qué iglesia? A lo mejor tú y yo hacemos esa piedra que nadie le ve forma, hasta que te toma Dios. Dice, pues yo sí, nada más que trancasearlo más bonito. Hay que saberle por dónde pegarle, ¿no? Porque a este cuate le sobra mucho de esto, y aquí hay que darle otros acá, y hasta que él, ¿qué va a hacer? ¿Va a esculpir un Miguel Ángel en tu vida, hermano? Pues algunos quisiéramos que nos esculpiera los abdominales de Miguel Ángel, pero pues no, lo que quiere esculpir Dios en tu vida es a Cristo Jesús. A Cristo Jesús, iglesia. El varón perfecto. Salomón amaba a Dios, solo que este hombre rico guardó todos los mandamientos, solo que. ¿Cuál es tu solo que, hermano? ¿Cuál es lo que falta para una devoción absoluta? ¿Cuál es lo que falta? ¿Qué te falta? No te preocupes. Cristo supo decirle al joven rico qué le faltaba. Si tú te expones a él, también te va a decir, bueno, sí, pero te falta esto y aquello. Uy, Dios, entonces tengo que trabajar mucho en mí. No trabajes tú en ti. Déjame trabajar a mí en ti. El artista es Dios. Tú eres la piedra. Algunos estamos bien piedras y por eso lo entendemos más. Pero la realidad, hermanos, es que Dios quiere hacer una obra magnífica en nuestras vidas. Lo hermoso del verso a verso es que podemos seguir estudiando la siguiente semana. Pónganse de pie, vamos a orar. Seguro hasta me pasé, ¿verdad, Manolo? ¿No? Deberían de darme un aplauso porque no me pasé. Ahorita era broma, hermanos. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque hoy clavaste nuestra mirada en Salomón y nos vimos reflejados en ese espejo. Nos vimos reflejados en Salomón, Señor, porque quizá así como Salomón, nosotros, Señor Dios, también hemos descuidado nuestras relaciones. Tu palabra dice, el que se junta con sabios, sabio será. El que anda en camino de perversos y se sienta en silla de escarnecedores, ese será desviado. Es importante mis relaciones, Señor. Es más aún importante de qué me enamoro. Porque según tu palabra, Señor Dios, el enemigo utiliza la persona o aquello de quien estoy enamorado para atarme y dominarme. Padre, hoy quiero entregarte mi corazón, porque si mi corazón está en tus manos, si estoy enamorado solo de ti, entonces no va a haber cabida para nada ni nadie más que tú. Y tú vas a añadir a mi corazón a las personas que tú desees que yo ame. Padre, permítenos en el nombre de Jesús ser aquellos, Señor, que cuidemos, Señor, sin caer en el legalismo, el cuidado de nuestras relaciones, Señor. Ayúdanos, Padre, porque tú nos pides, Señor Dios, llegar al perdido, pero nos pides guardarnos de que nosotros terminemos siendo los perdidos, los extraviados. Forma en nosotros un corazón como el tuyo, Señor, y te pedimos que también lo que observamos en Salomón, Señor, que fue un hombre que te amaba, pero solamente que ofrecía holocausto en lugares altos, en aquellos lugares que tú no pusiste, que los puso el hombre para hacer más liviana su manera de buscarte, más cómodo. Ayúdanos, Señor Dios, a que te amemos a tu manera, no nuestra manera cómoda. No que fabriquemos ese Jesús que acepta mis necedades, que me aplaude mis terquedades y que es misericordioso a mi conveniencia, lleno de gracia a mi conveniencia. Y olvidamos que no solamente eres misericordioso, también eres ese Dios que se aira, ese Dios que juzga, ese Dios grande y poderoso que observa desde el cielo todo pensamiento y toda intención de corazón. Señor, forma mi vida, dame carácter.
que a través de esos cincelazos de gracia y de amor, Señor, formes a Cristo en mi vida. Tu palabra dice, si quieres ser perfecto. Y tú dices que tú quieres que yo lo sea, pero no depende de mí, depende de mi exposición a tu obra en mi vida. Gracias, Padre, por este tiempo, gracias por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga mucho, amada iglesia. No se te olvide, hermanos, matrimonios, este sábado 8 de marzo tenemos un